Muy bien. ¿Confirman si se ve la pantalla? Sí se ve. Bien, bueno, buenas tardes con todos. Hoy día vamos a hablar de infección por COVID-19 en pediatría. Vamos a hablar de lo que se conoce de la pandemia, de lo que ha dejado, de los conocimientos que se tienen hasta ahora y de la de la complicación más frecuente en pediatría y de la cual debemos conocer, que es síndrome inflamatorio multisistémico. Eh, bueno, dentro de la historia de la pandemia por COVID-19, se reportaron el 12 de enero del 2020 un nuevo coronavirus, ¿ya? Y fue identificado ya toda la secuencia genética. El 11 de marzo se declara la pandemia mundial por infección por COVID-19 y el 5 de mayo de este año ya se declara el fin de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Durante este tiempo se ha tratado de buscar explicaciones a muchos de los procesos fisiopatológicos y por qué en la edad pediátrica tenía un comportamiento diferente. El COVID-19 en pediatría representa el 18% de los casos en total, ¿ya? Se cree que hay una subestimación dada la cantidad de casos asintomáticos o no informados durante toda la pandemia. Hay que recordar que los que salían eran los adultos, los niños, dentro de todo, fueron los que más respetaron la pandemia o el estar aislados. Y al ser estos también asintomáticos, pues probablemente se tenga una subestimación. En febrero del 2022, aproximadamente el 75% de los niños ya eran seropositivos, es decir, ya habían tenido la enfermedad y habían generado anticuerpos. Aproximadamente un tercio de estas seroconversiones ocurrieron entre diciembre del 2021 y febrero del 2022. En esta etapa es cuando aparece la variante Omicron, que es la que infectó o generó mayor sintomatología en la edad pediátrica. Los niños, se está estudiando que eliminan cargas virales a través de nasofaringe comparables o mucho más altas que los adultos, es decir, los niños contagian mucho más que los adultos. En cuanto a la distribución por edades, esto también no son datos exactos, pero se ha visto que entre 16 a 17 años fueron el 15% de los casos, de 12 a 15% el 26%, 15 a 11 años el 38% y 0 a 4 años el 20%. La hospitalización por COVID-19 en pediatría ha variado a lo largo de la pandemia, ¿ya? Donde se ha habido mayores casos de hospitalización ha sido justamente cuando aparecieron las variantes Delta y las variantes Omicron, ¿no? Que fueron entre septiembre del 2021 y enero del 2022. La mayor incidencia se está reportando en los adolescentes no vacunados, ¿no? Actualmente una de las condiciones más importantes para que un paciente llegue a hospitalización es que no esté vacunado, ¿ya? Y de los que requirieron cuidados intensivos, los vacunados frente a los no vacunados, bueno, los no vacunados necesitaron más cuidados intensivos, 30% frente a 16% de los vacunados. La tasa de mortalidad también es variable, pero se ha reportado entre 0.17 por cada 10.000 habitantes. La transmisión. La principal forma de transmisión va a ser de persona a persona a través de secreciones respiratorias.
También se ha detectado material genético de SARS-CoV-2 en muestras no respiratorias, incluidas las heces, sangre o secreciones oculares, incluso en semen, pero no está clara su contagiosidad, ¿no? Lo que sí se ha podido demostrar es a través de las secreciones respiratorias. ¿Cuándo contagian más? 2 días antes y un día después del inicio de los síntomas y disminuye a partir de los 7 días. Por eso, normalmente ese era el tiempo de aislamiento que se tenían a los pacientes con síntomas leves. La detección prolongada de ARN viral no indica una infección prolongada, es decir, hemos visto o hemos escuchado que salen pruebas de PCR positivas, han salido pruebas positivas por mucho tiempo. El hecho de encontrar material genético de coronavirus no significa que el paciente siga teniendo la infección o incluso siga contagiando. El riesgo de transmisión va a depender mucho del tipo de exposición. ¿Ya? Si yo estoy expuesto, trabajamos en un hospital donde hay unas salas de hospitalización de COVID-19 y no me protejo, o de salas de pacientes con procesos respiratorios y no me protejo, pues probablemente la transmisión va a ser mayor. Si cuando se iniciaron o se empezaron a ser más flexibles las medidas de aislamiento, donde sí se cumplieron estas medidas, sí hubo menos contagiosidad. Entonces depende mucho de la exposición donde voy a estar y bajo qué medidas voy a estar expuesto. ¿Existe transmisión asintomática o presintomática? Los niños asintomáticos también contagian. En la etapa presintomática también contagian. 2 días antes del inicio de los síntomas ya están contagiando. En cuanto a la contaminación ambiental, nosotros veíamos, o todos creo hemos hecho, salíamos de casa, al regresar teníamos, qué sé yo, alcohol al ingreso para nuestros zapatos, nos cambiábamos la ropa, etcétera, antes de ingresar a nuestras viviendas. Eso no se ha demostrado muy bien si el contagio se da por ese mecanismo. Casi los estudios han descartado esa posibilidad de contagio. Lo que sí se ha visto que pueden haber superficies expuestas o el virus puede contagiar en superficies donde existe mayor cantidad de virus, material genético viral, ¿no? Como son los hospitales, ¿no? Se ha visto que sí en los hospitales donde hay personas infectadas por COVID-19, si uno no mantenía las manos limpias o estaba en contacto con superficies cercanas a estos pacientes, sí podía llegar a contaminarse. En cuanto a las características del virus, ya el COVID-19 es un virus de tipo ARN, es un beta coronavirus del mismo subgénero que el virus que produce el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, ¿no? No sé si probablemente han escuchado también que una epidemia de SARS en el Medio Oriente hace algunos años. Tiene una similitud de secuencia cercana a la de los coronavirus del murciélago, ¿no? Que infectan a los murciélagos, ¿no? Por eso se cree o se piensa que el murciélago puede ser la fuente principal de transmisión o mediante algún otro mecanismo ha llegado a contaminar a los humanos. Posee 4 estructuras, ¿ya? De estas estructuras, las más importantes, tenemos la proteína E, que es la proteína de la envoltura, la proteína S o la spike, que es la más importante, de la cual vamos a hablar, la proteína M de membrana, la proteína N de la nucleocápside, bueno, y acá nos habla de la membrana lipídica. Entonces, el SARS-CoV-2 va a ingresar a la célula a través de la proteína S. La proteína S se va la proteína S se va a adherir a lo que vendrían a ser los receptores ECA2.
Estos receptores CK2 van a estar en múltiples órganos y sistemas, ¿no? Van a predominar a nivel respiratorio, endotelial, cardíaco, digestivo, etc. Entonces el virus va a adherirse a estos receptores. Una vez que el virus se va a adherir a estos receptores CK2 que están en la superficie de las diferentes células, de los diferentes tejidos, a través de la metaloproteasa transmembrana serina 2, va a generar una escisión. Es decir, se va a desprender esta proteína S. A través de este desprendimiento, el virus, juntamente con la enzima convertidora de angiotensina, van a ingresar a nivel de la célula. Eso es muy importante porque es una de las teorías por las cuales el SARS-CoV-2 produce el daño celular a nivel de diferentes tejidos. Una vez que ingresa el coronavirus con el EK2, van a evitar que la angiotensina 2, la enzima convertidora de angiotensina, dentro de sus funciones es convertir la angiotensina 2 en angiotensina 1. ¿No? La enzima convertidora de angiotensina 2 convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Al no haber la enzima convertidora de angiotensina 2, va a predominar la angiotensina 2. Entonces, la angiotensina 2 a nivel de los tejidos lo que va a generar es vasoconstricción, fibrosis e hipertrofia. Y esto va a generar lesión a nivel endotelial, a nivel de tejido cardíaco, pulmonar, renal, etc. Nosotros en esta primera parte vamos a hablar de las complicaciones agudas de lo que vendría a ser la infección por COVID-19. Entonces, dentro de la infección aguda, lo más llamativo son las infecciones respiratorias. Entonces, lo que va a generar este paciente a nivel respiratorio va a generar hipoxemia. Esta hipoxemia se va a dar por una alteración de la ventilación, perfusión. Los neumocitos y las células endoteliales, después de tener este proceso de ingreso de este complejo, van a generar muerte celular, generar apoptosis de esta célula, ¿ya? Y esta apoptosis obviamente va a generar una alteración en la membrana alveolo-capilar. Entonces no va a haber la difusión de oxígeno y de CO2 y el paciente va a entrar en apoptosis, ¿no? Entonces va a haber disminución de la ventilación. En los adultos, no tanto en los niños, también se van a formar microtrombos, ¿ya? Y esto va a generar daño endotelial y esto va a generar lesión a nivel de tejidos pulmonares y pues agravamiento de la patología, ¿no? Entonces, esas son algunas de las teorías de cómo el SARS-CoV-2 genera lesión a nivel de los tejidos, ¿no? Esta misma lesión se puede dar a nivel de todos los órganos y sistemas donde hay EK2. Dentro del espectro clínico de la COVID-19 en pediatría, va a variar desde pacientes asintomáticos hasta potencialmente mortal. La mayoría de los niños tienen infecciones asintomáticas. 66% de los niños se han reportado de los casos asintomáticos. 27% con síntomas leves, desde resfríos comunes. El 5% han hecho neumonía, gastroenteritis, deshidratación y solamente el 2% han llegado a ser una enfermedad grave con ingreso a cuidados intensivos o ventilación mecánica. Entonces, ¿por qué no es tan severo como en adultos esta patología o este proceso infeccioso? Porque se plantean algunas teorías. La respuesta inmune es menos intensa que en los adultos. Ya generalmente no tienen la misma respuesta inmune. Se cree porque el endotelio a nivel todavía de los
de los niños es un endotelio, entre comillas, sano, que no ha sido expuesto a noxas como el tabaco o la misma obesidad que tienen los adultos o alguna otra patología que haya generado ya daño a nivel endotelial. Interferencia viral, es decir, los niños normalmente están saliendo de un proceso infeccioso viral y están entrando a otro, entonces algunos receptores van a estar cubiertos por los otros virus, ya van a tener algunos anticuerpos para los mismos coronavirus que pueden hacer una inmunidad hacia este tipo de coronavirus. No van a tener muchos receptores de ECA2 o no hay muchos receptores de ECA2 con respecto a los adultos. Los adultos tenemos mucho más receptores de ECA2 que los niños, entonces no va a haber a dónde se adhiera el COVID-19. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociado para una enfermedad severa? Entonces, lo que se ha visto es que no hay una condición clara. Hay algunas en las cuales se ha visto que los pacientes han tenido, digamos, enfermedad con mayores complicaciones, ¿no? Las condiciones genéticas de inmunodeficiencias primarias, las neurológicas, como los niños con PCI, las metabólicas, como la obesidad, la diabetes, ¿ya? Son condiciones que pueden generar mayor riesgo. El asma también se ha relacionado a enfermedad severa y en las enfermedades pulmonares crónicas, como la enfermedad pulmonar crónica del recién nacido, los niños con displasia broncopulmonares, ellos también han tenido enfermedades más severas. Actualmente, el no vacunado es un factor de riesgo para enfermedad severa, ¿ya? Hay otro factor también que se ha visto relacionado a la evolución de la pandemia, que vendría a ser el factor viral. ¿A qué nos referimos con el factor viral? Que, por ejemplo, cuando hubo los brotes de diferentes variantes, hubo mayor compromiso de los grupos pediátricos. Cuando hubo la variante Delta, se tuvieron muchos más casos, pero de los casos, con esta variante tuvimos más pacientes con ventilación mecánica. Con la variante Omicron se tuvo muchos casos, pero mayor cantidad de enfermedad leve. La variante Delta sí llevó mayor severidad durante su brote. Entonces, mientras más factores de riesgo tenga el paciente, mayor posibilidad de enfermedad grave. Mientras mayores condiciones, 2, 3, 4, 5 condiciones, pues la posibilidad de hacer enfermedad severa va a ser mayor. Dentro de las manifestaciones clínicas han sido muy variables, ¿ya? Desde síndromes clínicos como rinofaringitis, neumonía, bronquiolitis, croup o gastroenteritis. ¿Ya? Se han presentado como estas entidades clínicas. Lo que más llamó la atención es que en los niños pequeños y en los niños más grandes habían algunas condiciones. Fiebre más tos más dificultad respiratoria fue lo que más hubo en toda la edad pediátrica. El dolor de garganta se presentó más en los niños más grandes y sobre todo asociado a la variante Omicron. La pérdida del olfato y gusto también se relacionó más en los niños más grandes, ¿ya? Y se relacionó con las primeras mutaciones de la variante Delta. Después hubo mucha sintomatología muy variada, la cual compartieron todas las edades. Dentro de otras manifestaciones clínicas diferentes a las respiratorias, se han informado anomalías cardiovasculares como miocarditis, pericarditis, ¿ya? Incluso arritmias cardíacas en algunos casos severos. Los síntomas gastrointestinales como diarrea, vómitos o dolor abdominal se presentaron incluso en algunos pacientes sin síntomas respiratorios. Las manifestaciones neurológicas fueron más frecuentes en los niños hospitalizados y en los niños con enfermedad severa, desde entidades clínicas como
convulsión febril, encefalitis e incluso algún tipo de síndrome desmielinizante de tipo, perdón chicos, un ratito, de tipo de enfermedad de tipo Guillain-Barré. ¿Ya? Entonces, hasta ese tipo de entidades clínicas se lograron presentar. Los hallazgos cutáneos también fueron raros, y de los raros se presentaron erupciones maclopapulares, eritematosas, algunas que parecían urticaria, algunas vesiculares, y en algunos pacientes se presentaron estos nódulos, ¿ya? De color púrpura rojizo entre los dedos del pie, que se conocieron como dedos COVID, ¿ya? No se han reportado en la mayoría de los casos, pero sí se han visto relacionados a esta patología. Dentro de la enfermedad grave en niños, ¿cuándo nosotros podemos definir una enfermedad grave en niños? No hay un consenso claro todavía para definir enfermedad grave en niños y se han utilizado diferentes definiciones. ¿Ya? Lo que se tiene ahora, por ejemplo, esto es es una definición que nos da la CDC, nos dice que todo paciente debe tener una prueba positiva de tipo PCR y compromiso grave del sistema orgánico en al menos uno de los siguientes sistemas. A nivel respiratorio, que el paciente necesite oxigenoterapia y mayor soporte respiratorio del previo al ingreso, ¿no? Broncoespasmo severo, ¿ya? Infección de las vías respiratorias inferiores o derrame pleural. Ellos consideran si el paciente tiene COVID y tiene este compromiso como enfermedad grave. A nivel cardiovascular, si el paciente tiene arritmia, edema pulmonar debido a insuficiencia cardíaca izquierda, aneurisma de las arterias coronarias o que el niño está usando vasopresores. A nivel renal, si el paciente está en insuficiencia renal aguda o está necesitando diálisis. A nivel neurológico, si el niño tiene accidente cerebrovascular, hemorragia intracraneal aguda, convulsiones, encefalitis. A nivel gastrointestinal, pancreatitis, hepatitis y también se han reportado apendicitis relacionados a COVID-19. Dentro de las complicaciones hematológicas, neutropenia severa, anemia grave, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar. Vamos a hablar un poquito de las variantes, porque eso también ha cambiado durante la pandemia. Ya, la congestión nasal, cefalea y estornudos y dolor de garganta ha estado más relacionados a la variante Omicron como síntomas predominantes. ¿Ya? Es con esta variante donde casi todos los niños se contagiaron y han hecho seroconversión. En los casos que han tenido mayores casos de insuficiencia respiratoria con ventilación mecánica ha sido en la variante Delta. En los niños más pequeños dentro de la clínica se han presentado algunas condiciones que también nos llamaban la atención, como eran que los niños venían por dificultad para alimentarse, fiebre de origen no claro, intususcepción, bronquiolitis y apnea han estado relacionados a infección por COVID-19. En cuanto a la reinfección, el riesgo de infección aumentó con la aparición de la variante Omicron y sus sublinajes. Ya, con Omicron es con la variante que mayor reinfecciones ha habido, incluso a pacientes vacunados. Dentro de los exámenes de laboratorio tampoco no hay exámenes de laboratorio que nos puedan orientar hacia una infección clara por COVID-19. El hemograma por lo general es normal, solo un 17% tienen algo de leucopenia, un 13% algún grado de neutropenia, un tercio de los casos tienen una proteína C reactiva o procalcitonina elevadas, las transaminasas están elevados en el 12% de los casos y lactato deshidrogenasa e injuria renal aún son más raros. Los marcadores de severidad son los marcadores inflamatorios. Mientras más altos estaban estos marcadores inflamatorios, el paciente tenía mayor posibilidad de hacer enfermedad grave.
¿no? PCR, procalcitonina, ferritina, interleucina 6 y dímero D. Dentro de las pruebas de diagnóstico debemos, ¿cuándo debemos realizar pruebas de diagnóstico? ¿Ya? No hay una clara definición actualmente para realizar pruebas ya para COVID-19. Esto es una recomendación también de la CDC. Nos habla de pacientes con síntomas compatibles con COVID-19 independientemente del estado de vacunación o gravedad de los síntomas. Manifestaciones clínicas del síndrome inflamatorio multisistémico, que lo vamos a desarrollar ahora. Exposición en persona con COVID-19 confirmado por laboratorio en los últimos 14 días. Procedimientos programados según la incidencia en la comunidad, es decir, pacientes que van a entrar a sala de operaciones se deberían pedir según cómo va el brote de COVID-19 en la comunidad. En individuos asintomáticos se debe hacer, no se debe hacer solamente para fines de salud pública o control de infecciones. ¿Qué pruebas tenemos? Bueno, hemos visto que no hemos tenido las pruebas moleculares, las pruebas de serología para detección de anticuerpos y las pruebas de antígeno. Cada uno tenía un momento para hacer el diagnóstico y tenían algunos detalles, ¿no? Entonces, las pruebas moleculares nos hablaban del diagnóstico actual y dentro de sus características era que el rendimiento clínico depende del tipo y la cantidad de la muestra y de la duración de la enfermedad en el momento de la prueba. ¿Qué se ha visto? Por ejemplo, si no se tomaba una buena muestra, probablemente la prueba era un falso negativo. Si se tomaba muy antes la prueba, tampoco iba a salir positivo, iba a seguir siendo un falso negativo. Siendo la mejor prueba, había que saber cuándo tomarla. Las pruebas de antígeno, que también nos hablan de enfermedad actual, tenían algunos detalles, que la sensibilidad, o sea, la prueba para detectar pacientes enfermos es máxima en individuos sintomáticos dentro de los 5 a 7 días posteriores al inicio de los síntomas. Antes tenían una muy baja sensibilidad. Al inicio, nosotros en nuestro país empezamos con serología para medir anticuerpos, ¿no? Entonces, esta prueba realmente no era la mejor porque los anticuerpos detectables suelen tardar varios días o semanas en desarrollarse, ¿no? Entonces, este paciente probablemente durante los primeros días, incluso semana, va a salir negativo, ¿ya? Entonces, estas son las tres pruebas que se ha tenido y acá tenemos un cuadrito, más o menos entre los días desde la exposición y el inicio de los síntomas. La línea roja es cuál es el momento ideal para tomar las pruebas moleculares. Ya desde el día de exponernos al inicio de los síntomas es cuando a partir del cuarto día ya podíamos detectar material genético de COVID-19 en nuestros pacientes y luego iba cayendo a partir del día 10 hasta desaparecer. Cuando nosotros hacíamos las pruebas serológicas de antígenos, hemos visto que, por ejemplo, la IgM recién a la semana, ¿no? O a la semana recién está empezando a tener su pico y recién al día 10 o 11 es el pico de la IgM, ¿no? Entonces, ese era el mejor momento para tomar. Cuando ya el paciente tenía más o menos una semana, desde aquí hasta aquí, de síntomas. Y la IgG aún todavía era mucho más lenta y a partir de casi llegando a la tercera semana era el pico de la IgG. Entonces, por eso había que saber en qué momento en qué momento de la enfermedad estaba el paciente para solicitar las pruebas. En cuanto a imágenes,
Los hallazgos de imagen son variables y pueden estar presentes antes de los síntomas, ¿no? Las imágenes de tórax no son necesarias de forma rutinaria para el diagnóstico. O sea, no a todo paciente se le debe tomar radiografía, no a todo paciente se le debe tomar tomografía. ¿Cuándo debemos solicitar? Cuando haya hallazgos clínicos que sugieran compromiso de las vías respiratorias, ¿no? Bien, un niño con sospecha de COVID, y al examen sospechamos de compromiso de vías respiratorias bajas, entonces hay que pedir una radiografía. O si el paciente que ha estado con una entidad de tipo resfrío, faringitis, ha tenido un empeoramiento de los síntomas de la fiebre, podemos solicitar una radiografía. En el 6% de los casos de todos los pacientes a quienes se les tomaron imágenes fueron normales. Las opacidades en vidrio esmerilado, deslustrado, estuvo en el 37%, fue el patrón, digamos, más llamativo durante la pandemia. La consolidación o infiltrados neumónicos en el 22%, y no se informaron los hallazgos típicos de otras infecciones respiratorias virales, como patrones intersticiales difusos, un patrón micronodular difuso. No hubo un patrón claro como tenemos qué sé yo, en influenza, en sincitial respiratorio, etcétera, que nos haga pensar de una neumonía viral. Dentro de las variantes preocupantes, la que más llamó la atención fue Omicron. Ya se asoció con un aumento de las infecciones regionales y se identificó rápidamente en muchos países. La variante tiene más de 30 mutaciones en la proteína S y se ha asociado con una mayor transmisibilidad y una menor susceptibilidad a los anticuerpos. Es decir, si yo tenía una infección previa, ¿no? Yo genero anticuerpos y eso no me protegía frente a las variantes Omicron. Evade la inmunidad tumoral inducida por la infección y la vacuna en mayor medida que las variantes anteriores, ¿no? Datos de observación sugieren que el riesgo de enfermedad grave con la infección es menor que otras variantes. Era más contagiosa, pero no hacía enfermedad severa. La variante Delta, que es una de las primeras que se tuvo, fue antes del Omicron fue la más prevalente, era altamente transmisible también. Los niveles de material genético eran más altos en el momento del diagnóstico y permanecían también más altos durante más tiempo. Eran esos pacientes donde les hacían pruebas moleculares y estaban por mucho tiempo saliendo positivos. Estos son los que estaban asociados a mayor riesgo de enfermedad grave y hospitalización, tanto en la edad pediátrica y más en la edad adulta. Estudios sugieren que la efectividad de la vacuna disminuye la infección sintomática, pero existe una alta protección para enfermedad grave. Es decir, la vacuna no nos protegía contra la variante Delta, pero sí nos protegía contra las formas severas de enfermedad, de formas severas que producía la variante Delta. Tratamiento. ¿Quiénes se deben tratar? ¿Quiénes se deben tratar en casa? Todos los niños con diagnóstico de COVID-19 o sospechosos con síntomas leves. Es decir, ¿qué son los síntomas leves? Tos, rinorrea, todo lo que vendrían a ser las infecciones respiratorias altas. Para iniciar tratamiento deberíamos clasificar si era una enfermedad leve o moderada, todo paciente que no requeriría oxígeno. Enfermedad grave, era un paciente que había ingresado al hospital y que tiene un nuevo requerimiento de oxígeno suplementario o mayor al requerimiento. Es decir, entró con un requerimiento de oxígeno y durante los días ha ido empeorando y se ha ido aumentando el requerimiento de oxígeno. Y enfermedad crítica es todo paciente que llegó a ventilación mecánica invasiva o no invasiva, que presentó sepsis, falla multiorgánica o empeoramiento rápido de la clínica. Para el tratamiento de la enfermedad leve, que es la mayoría, deberíamos manejarlo con paracetamol como tratamiento sintomático. Los corticoides no están indicados, solamente se han indicado o se han reportado como parte de ensayos clínicos en pacientes con enfermedad grave.
¿ya? Solamente como parte de ensayos clínicos. El Remdesivir, que es un antiviral, que es un agente antiviral que se ha trabajado sobre todo en edad adulta, es el que, digamos, tiene un grado 12 de recomendación. Todavía no hay una evidencia mayor que esta para indicarle en la edad pediátrica. Todavía está en discusión su uso. Y los anticuerpos monoclonales también están aún en estudio. No hay ninguna indicación clara en la edad pediátrica. Muy bien, entonces esta primera parte hemos hablado de lo que vendría a ser la enfermedad, de las características del virus y de la infección aguda que producía. Ahora vamos a hablar de una de las complicaciones, que es el síndrome inflamatorio multisistémico en niños asociados a COVID-19. En abril del 2020, un mes después de que se declara la pandemia, se describe por primera vez el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19. Los primeros informes aparecieron en el Reino Unido, Italia y Nueva York. Y en Italia se describió un aumento de 30 veces en la incidencia mensual de casos de enfermedad de Kawasaki, ¿no? Entonces empezaron a haber muchos más casos de enfermedad de Kawasaki de lo habitual. En mayo del 2020 se hace la primera serie de 8 casos con una enfermedad muy parecida a la enfermedad de Kawasaki. Los datos epidemiológicos aún son limitados y evolucionan a diario. ¿Ya? Se dice que el 1% de todos los pacientes que han tenido COVID-19 pueden hacer esta entidad. Los niños afrodescendientes e hispanos parecen verse mayor afectados con esta entidad. Afecta más a varones y las primeras descripciones hablaban que era una entidad que se parecía mucho al síndrome, a la enfermedad de Kawasaki, que se parecía más, algunos que se parecían al síndrome de shock tóxico, estafilocócico o estreptocócico. Parecían también otros otra entidad que parecía una linfobestiocitosis hemofagocítica secundaria y el síndrome de activación macrofágica. Entonces, como estas entidades empezaron a presentar este síndrome. Durante la pandemia hemos visto que existe una clara relación entre la infección por COVID-19 y este síndrome. Este síndrome es un síndrome postinfeccioso. ¿Qué quiere decir? Que el niño ha tenido la enfermedad por COVID-19 y semanas después empieza con esta patología. En todos los pacientes no se ha evidenciado replicación viral, es decir, el virus no estaba activo, pero sí se ha encontrado presencia de anticuerpos de tipo IgG. Se va a caracterizar por una disregulación inmunológica, va a haber una alteración en la inmunidad, va a haber una exagerada activación de todas las células inflamatorias. Y esto se ha visto que se ha dado de 2 a 6 semanas posterior a la infección primaria. No se sabe si hay una asociación genética, se ha visto más en afrodescendientes y latinos, ¿no? Y van a existir esos diferentes tipos de presentación que hemos visto. Acá, por ejemplo, en este cuadrito, que es un reporte de casos, estamos viendo que en el pico de infecciones por COVID-19 en edad pediátrica, 6 semanas después empiezan el brote de síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces se ha visto que entre 2 a 6 semanas después de la infección hubo un brote de esta entidad. Entonces, como les decía, es una entidad todavía muy desconocida. Se propone algunas teorías sobre esta enfermedad, que existe una respuesta inflamatoria disregulada a una infección viral. Va a haber una activación de los linfocitos TCD8. Estos van a
va a activar o va a haber una activación de los anticuerpos de tipo IgG y esto va a generar una activación propia de los monocitos y una cascada inflamatoria. Una de las teorías que es que hay una pobre respuesta inmunológica neutralizante temprana. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos una infección viral o cuando hay una infección viral en la edad pediátrica, quienes van a tratar de controlar primero la infección viral va a ser, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral como parte de una respuesta inmunitaria. Se ha visto que en estos pacientes esta respuesta era tardía. Y lo que ha predominado en estos pacientes es ha sido el aumento de la interleucina 6. Entonces se ha disregulado y ha habido una excesiva activación de interleucina 6 y esto ha activado toda la tormenta de citocinas. Bueno, de la predisposición genética todavía no se sabe mucho y alguna de las teorías es que se parece mucho al shock tóxico, porque en alguna estructura del COVID-19 parece que tiene similitud con el superantígeno que tiene el estafilocócico para desencadenar la respuesta inmune. Entonces, el síndrome inflamatorio sistémico, hemos hablado que se puede parecer a la enfermedad de Kawasaki, ¿no? ¿Por qué se va a aparecer? Porque van a tener algunas características. Va a aparecer una enfermedad de Kawasaki incompleta, pero vamos a poder diferenciarla a través de algunas características. Por ejemplo, la edad de presentación en la enfermedad de Kawasaki generalmente son niños pequeños. En cambio, el síndrome inflamatorio multisistémico ya son niños un poco más grandes en relación a la enfermedad de Kawasaki. Los síntomas gastrointestinales son los que van a predominar en el síndrome inflamatorio multisistémico. La disfunción cardíaca, sabemos que en enfermedad de Kawasaki vamos a tener aneurismas de las arterias coronarias, pero no va a haber falla cardíaca, ¿no? No va a haber falla de la bomba. En cambio, en el síndrome inflamatorio multisistémico sí se ha reportado falla cardíaca. Ya el paciente va a entrar en insuficiencia cardíaca. En cuanto a los exámenes, la proteína C reactiva va a estar muy aumentada en el síndrome inflamatorio multisistémico, al igual que los otros marcadores de fase aguda. ¿Qué otras características? La enfermedad de Kawasaki está mediada por las citocinas interleucina 1, interleucina 6 y factores de necrosis tumoral. El gatillante se cree que es un virus y hay mayor predominio en la raza asiática. En cambio, en el síndrome inflamatorio, el gatillante es la COVID-19 y no solamente están involucrados estas vías, sino existe una tormenta de citocinas. Y están relacionados más a los pacientes de origen latino y afroamericano. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que va a tener nuestro paciente? ¿Ya? Va a ser fiebre que puede durar entre 4 a 6 días en el 100% de los casos. Los síntomas gastrointestinales como diarrea, vómitos, dolor abdominal. El rash se va a parecer mucho al de la enfermedad de Kawasaki, sobre todo en los niños pequeños. ¿Ya? Vamos a tener rash, vamos a tener lesiones mucocutáneas como aumento de volumen de labios, queilitis, lengua frambuesada, ¿no? Vamos a tener la conjuntivitis también va a estar presente en esta edad, entonces nos puede hacer pensar en una enfermedad de Kawasaki. Mientras más pequeños son los niños, se van a parecer más a Kawasaki, y mientras más grandes son, van a tener más manifestaciones de falla cardíaca, ¿no? La miocarditis va a estar más predominante en niños más grandes que en los niños pequeños. Los síntomas gastrointestinales sí va a estar presente en todas las edades y es un síntoma que nos hace pensar siempre en síndrome inflamatorio versus Kawasaki. En nuestro país también se han reportado casos. El primer reporte de casos fue del Instituto Nacional de Salud del Niño, ya durante las primeras etapas de la pandemia. Ellos reportaron a estos niños que se parecían mucho a la enfermedad de Kawasaki, igual, con algunos que completaron criterios para enfermedad de Kawasaki, ¿no? Y algunos no, ¿ya?
pero sí hubo reporte de casos en nuestra, en nuestro país. Miren los síntomas gastrointestinales: vómitos, diarrea, dolor abdominal, vómitos, diarrea, diarrea, vómitos, diarrea. Todos tuvieron síntomas gastrointestinales. Eh, ¿Cómo llegar al diagnóstico? ¿Ya? Perdón, un ratito. Acá. Entonces, ¿cómo podemos definir el caso? Eh, Se han estado planteando varios criterios durante estos años, la CDC, la OMS, y ahora el último reporte de cómo poder llegar al diagnóstico, plantearon nuevamente la CDC y la OMS estos criterios. ¿Ya? Entonces debe cumplir los 7 criterios ahora mencionados, ¿no? Tiene que tener menos de 21 años, tiene que haber fiebre documentada mayor a 38 grados centígrados o informe de fiebre subjetiva, así que nos digan que ha estado con fiebre pero no han tomado la temperatura. Enfermedad grave que requiere hospitalización o resulta en la muerte. Evidencia del laboratorio de inflamación sistémica. Nos hablan de proteína C reactiva mayor a 3 miligramos por decilitro y compromiso multisistémico, ¿ya? Con 2 o más de las siguientes características. Que el paciente esté en shock, que tenga a nivel cardiovascular aumento de la troponina, o que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo esté menos de 55%, dilatación de las arterias coronarias, aneurisma o ectasia en el ecocardiograma. A nivel hematológico, que haya un recuento de plaquetas menos a 150.000 o recuento absoluto de linfocitos menos a 1.000. Gastrointestinales, dolor abdominal, vómitos o diarrea. Y a nivel dermatológico, eritema o edema de manos y pies, secadez o fisura de los labios, ¿no? También conjuntivitis o otras erupciones. La OMS también ha hecho dentro de el 6º criterio es confirmación de infección por SARS-CoV-2 con cualquiera de las siguientes pruebas. Una prueba para PCR positiva durante la hospitalización o dentro de los 60 días anteriores a la presentación o a la muerte, en este caso, si el paciente llega a fallecer. La presencia de anticuerpos positivos asociados a la enfermedad actual, puede ser IgM o IgG. Prueba de antígeno también positiva. Si el paciente no tiene una prueba positiva, ni molecular, ni de serología de anticuerpos o antigénica, si hay una evidencia de exposición clara, de un contacto claro, sospechoso de COVID-19, dentro de los 60 días también se considera como criterio positivo. Y que no haya diagnósticos diferenciales alternativos, sobre todo las infecciones severas como shock tóxico, ya, o estafilocócico o estreptocócico. Según la definición de caso por la Organización Mundial de la Salud, era más corta y nos hablaba de pacientes entre 0 a 19 años que tenga fiebre durante más de 3 días, no es como en Kawasaki, que son 5 días, y signos clínicos de afectación multisistémica, al menos 2 de los siguientes. O sea, el paciente tiene fiebre, está en esta edad, y tiene afectación multisistema, que presente exantema, conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación mucocutánea, ¿no? Las típicas edemas de labios, en manos y pies, que tenga hipotensión o shock o disfunción cardíaca como pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias. Evidencia de coagulopatía o síntomas gastrointestinales agudos, ¿no? Entonces, 2 de estas condiciones clínicas debería tener presente. Marcadores elevados de inflamación como es BCG, PCR o procalcitonina y ninguna otra causa microbiana obvia de inflamación como los síndromes de shock tóxico, estafilocócico o estreptocócico.
En evidencia de infección por SARS-CoV-2 que tenga las 3 pruebas positivas o que tenga un contacto con una persona sospechosa con COVID-19 también es un criterio. Dentro de las pruebas diagnósticas, lo más importante han sido los marcadores de fase aguda. Tanto la ferritina, la proteína C reactiva y el dímero D han estado aumentadas casi en todos los casos, ¿no? Y muy elevadas. Entonces, eso llamaba la atención. En cuanto al hemograma, la neutrofilia y la linfopenia también ha sido predominante. Las plaquetas, a diferencia de Kawasaki, en el Kawasaki la tendencia es a trombocitosis. En cambio, acá la tendencia es a plaquetopenia. ¿Ya? Entonces, esa también la puede diferenciar. La afectación cardíaca es quizás lo que a nosotros nos tiene que preocupar cuando hablamos de síndrome inflamatorio multisistémico. Es común y característica clave para distinguir enfermedad grave, ¿ya? Generalmente estos pacientes hacen un compromiso agudo a nivel cardíaco. Lo más común ha sido miocarditis, ¿no? Es la manifestación cardíaca más común y principal causa de ingreso a cuidados intensivos. Deberíamos pedir a estos pacientes troponina, ProBNP, porque en la mayoría de los casos se han elevado. Otros hallazgos menos frecuentes son la pericarditis y los aneurismas de las arterias coronarias. A diferencia de la enfermedad de Kawasaki, donde predomina más la formación de aneurismas coronarias, acá no es tanto. Acá lo que llama la atención es la falla cardíaca aguda. A todo paciente con síndrome inflamatorio multisistémico debemos pedir un ecocardio para sospechar de una falla cardíaca. ¿Cómo lo vamos a tratar? Si nuestro paciente normalmente debe estar hospitalizado, ¿ya? Si nuestro paciente está en shock o tiene algún daño severo o enfermedad severa, si la respuesta es sí, la primera línea de tratamiento es inmunoglobulina humana, 2 miligramos por kilo, y agregamos metilprednisolona, 1 a 2 miligramos por kilo. Si hay refractariedad en el tratamiento, podemos hacer un pulso de metilprednisolona de 10 a 20 miligramos por kilo por día, y luego se puede utilizar anakinra. En nuestro país no se maneja anakinra, solamente a nivel de literatura americana se está usando. Si el paciente no está en shock o no tiene una enfermedad severa, se utiliza inmunoglobulina humana, 2 miligramos por kilo por día, y si es refractario al tratamiento, se puede utilizar metilprednisolona endovenosa, pero no como pulso, sino una dosis baja de 1 a 2 miligramos por kilo por día o dosis alta de anakinra. En nuestro país también hubo un reporte del Hospital Rebagliati sobre casos de síndrome inflamatorio multisistémico. En ellos, para hablar de tratamiento, casi al 100% de los casos le dieron inmunoglobulina humana, dieron una segunda dosis de inmunoglobulina cuando hubo refractariedad en el tratamiento. Eso fue al inicio de la pandemia. Actualmente ya no se recomienda la segunda dosis, lo que se recomienda es la utilización de corticoides. Ácido acetil salicílico se les da a todos los pacientes que tienen el patrón parecido a la enfermedad de Kawasaki. A ellos se les da una dosis alta de 30 a 50 miligramos por kilo por día hasta que cae la fiebre y se disminuye la dosis. En cuanto a antibióticos, también es muy controversial el uso, pero en formas severas de presentación, sobre todo en los pacientes con shock, se indica el uso de antibióticos de amplio espectro. En cuanto a anticoagulación, también es muy discutido,
ya, su utilización todavía. Bueno, ustedes ya saben que ivermectina y hidrocloroquina no tenían ninguna evidencia. Y eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, duda sobre el tema. Bueno, si no hay ninguna pregunta, solamente algunas palabras para terminar. Eh, COVID-19, estamos saliendo de una pandemia, probablemente las presentaciones van a ser muy parecidas a cualquier otra infección viral. Hay que tener mucho cuidado de esta entidad que vendría a ser síndrome inflamatorio multisistémico eh, por su compromiso cardíaco y también a nivel vascular si es que genera aneurismas, ¿no? Es importante sospecharlo y diagnosticarlo. Hemos visto que es un síndrome postinfeccioso y para evitar que nuestro paciente pueda terminar en insuficiencia cardíaca, falla cardíaca e incluso la muerte. Si no hay más dudas, preguntas, eso sería todo por hoy. Agradezco su presencia. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Listo, chicos, que les vaya bien. Hasta luego.